¿Se ve ahí? Sí. Bueno, ahí está. Bueno, ¿se acuerdan que la última clase, el último teórico, digamos, que habíamos visto, habíamos hablado acerca de los antecedentes del mobiliario urbano, habíamos hablado acerca de la Edad Media, ¿m? Y entonces hoy vamos a hacer un pantallazo de lo que sigue, que sería, perdón, de la Edad Antigua, hablamos de la Edad Antigua, y hoy vamos a continuar desde la Edad Media a la Revolución Industrial. ¿Eh? O hasta previo a la Revolución Industrial. Básicamente, bueno, creo que todos saben que la Edad Media, y si no lo saben, lo decimos acá, que la Edad Media comienza con la caída del Imperio Romano. Acuérdense que la mayoría de los ejemplos que habíamos visto eran precisamente de ciudades europeas que estaban bajo el ala de lo que fue el imperio romano. Que creo que omitimos hablar que uno de los grandes problemas que tenían las ciudades en la Edad Antigua y que también tienen a comienzos de la Edad Media, que es el problema de la basura. ¿Eh? Las ciudades estaban atestadas de basura. Se acumulaban hasta animales muertos por ahí, entre las basuras, entre la basura lo que hacía que hubiera en la época, bueno, obviamente a causa de esto muchas enfermedades y pestes, ¿no? A pesar de los avances que tenían en sistemas de agua, de pavimentación de calles, etcétera, etcétera, el tema de la basura fue un tema que estuvo muy relegado muchísimo tiempo. Bueno, a ver qué... Bueno, ¿y de qué vamos a hablar? Vamos a hablar de las ciudades europeas después de la caída del Imperio Romano, obviamente. Vamos a hablar de estos momentos que son bueno, clásicos dentro del arte y de la arquitectura, como el Renacimiento, el Barroco, el Neoclásico, hasta llegar a a la modernidad en este pantallazo, aunque nos vamos a centrar un poco más en lo que fue la, la, las ciudades, ¿no? Post Imperio Romano, sobre todo durante el Renacimiento, el Barroco, de donde vamos a ver algunos ejemplos. Piensen que hay muchas cosas que se han perdido, lamentablemente, que no se han conservado, y de las que solamente tenemos noticias a través de que han quedado reflejadas en algunos cuadros, ¿no? O pinturas. Básicamente la ciudad, digamos, la ciudad de la Edad Media se construye sobre los restos de lo que fue la ciudad antigua. Después de la caída del Imperio Romano, las ciudades mantienen esa estructura de esa plaza central, que era una plaza, acuérdense que era una plaza seca, en torno al cual estaban los edificios, los principales edificios de gobierno, religiosos, donde se llevaba, en general se llevaba adelante el mercado, con la diferencia de que acá, en estas ciudades, ya desaparecieron los dioses paganos, ¿no? Y aparece el dios católico, el dios cristiano. Y entonces aparece en torno a esta plaza la iglesia o la basílica. ¿No? Y, y políticamente, digamos, dentro de lo que era el gobierno, el Papa tiene mucho poder, y sobre todo mucho poder de decisión en lo que es la administración de lo público.
en estas ciudades. Acuérdense que hablábamos de que la ciudad estaba, tanto como en la Edad Antigua, las ciudades se conservaban esas murallas defensivas, ¿no? Y todas las calles llegaban hacia este centro o hacia esta plaza que era el espacio público principal. Perdón. Dentro de estas ciudades, obviamente que los elementos de agua son muy importantes porque cumplían una doble función, es decir, no solo servían a los ciudadanos, sino que también servían para abastecer de agua a los animales. Entonces, aparecen, por ejemplo, los pozos de agua. También el Renacimiento, obviamente, deja o introduce una serie de estatuas, de esculturas, que pasan a formar parte, acá estamos viendo la Plaza del Duomo en Florencia, que pasan a formar parte también del mobiliario urbano. Piensen que el Renacimiento es muy, muy importante en lo artístico y en lo arquitectónico. Es la época en que las personas adineradas, bueno, construyen sus propios palacios, como el caso de los Medici en Florencia, y fíjense en este caso, como en la fachada, ahí se ve el detalle en la foto de la izquierda, aparecen estas argollas de hierro para el amarre de caballos y de carruajes. Esto era un elemento, digamos, del mobiliario que se ve repetido, casi como si se hubiera fabricado en serie en muchos edificios de la época. Incluso también se habilitaba un sector para el estacionamiento de carruajes. Otro elemento también que aparece son los bancos, que hasta ahora acuérdense que solamente habíamos visto asientos en lo que era en la Edad Antigua en el mobiliario de jardín. Acá aparecen los bancos en la ciudad, pero están siempre adosados a las fachadas de los edificios, como en este caso. Fíjense que el Palacio Strozzi también tiene los aros para el amarre, ahí se ve bien en la foto de la izquierda, y abajo el banco, que estos bancos los hacían construir los propietarios en las fachadas de sus edificios. O sea que eran bancos adheridos. Todavía no se conocía lo que conocemos actualmente, que son los bancos exentos, ¿no? Como los bancos que están en nuestras plazas. Generalmente las fuentes, digamos, las fuentes cumplían también la misión de los pozos. O sea, si bien eran fuentes que estaban muy decoradas, también cumplían la función, digamos, cumplían esa doble función de abastecer de agua a los ciudadanos y a los animales. Generalmente también había vallas en torno a estas fuentes, donde también si alguien venía con alguna mula o algún caballo, podía atarlo. Fíjense que tanto en la foto que vimos anteriormente de la plaza, la Plaza del Duomo en Florencia, o esta plaza en Perugia, las calles estaban, las plazas, mejor dicho, y la mayoría de las calles estaban totalmente pavimentadas, estaban completamente pavimentadas. Había muy pocas calles de tierra, así que sobre todo piensen que estamos en una época en que se utiliza ya el ladrillo para la construcción, pero también se seguían utilizando las piedras en el caso de los pavimentos. Acá hay otra fuente. Fíjense que a pesar de esa función decorativa,
estaba también la función de abastecer de agua. Por eso hablamos de que eran, un mobiliario urbano. Acá hay un grabado de lo que era una pintura de lo que era la Plaza de España en Roma. Estas plazas, que no solo seguían como en la edad antigua, manteniendo esos mercados efímeros, los mercados con los puestos, ¿se acuerdan que habíamos hablado que estaban construidos de madera y con cubiertas de lona? Eso se sigue manteniendo, sino que también suman otras actividades, porque en esa época se desarrollaban ferias o torneos, la gente vivía mucho el espacio público, vivía mucho al exterior, había torneos de arquería, por ejemplo, y, y en las plazas también se utilizaban para montar el teatro, entonces se montaban escenarios que al igual que esos mercados eran efímeros, eran de madera, se armaban y se desarmaban, y muchas veces, tanto para los torneos como para las actividades teatrales, se ponían gradas de madera, se armaban gradas de madera que luego se retiraban. Bueno, acá aparece la Fontana di Trevi en Roma, impresionante obra. Otro elemento que se utilizaba mucho eran los arcos, como en este caso en Lisboa, para marcar el ingreso, sobre todo a aquellas calles principales. Ya es una época en que el tránsito de carros o de carruajes se empieza a incrementar, entonces estaban también muy definidas las aceras para delimitar las áreas peatonales de las áreas vehiculares, e incluso se llegaban a poner en las esquinas piedras, en las esquinas de las manzanas, donde estaban las viviendas de las esquinas, unas piedras a manera de protectores de los coches, ¿no? De los carruajes. Aquí vemos, bueno, la Plaza de San Marco en Venecia. Otro elemento que se utilizaba mucho, elemento del mobiliario que se utilizaba mucho en este tipo de plaza o de entorno, eran las columnatas, como son, bueno, vemos en detalle las columnas de ahí de San Marco. Acá hay una imagen de lo que era el mercado de la ciudad medieval. Acá hay distintos tipos de puestos, donde se ve que se continúa siendo una microarquitectura efímera. Acá está el caso del teatro, donde se puede ver, bueno, que estos escenarios se armaban también y se desarmaban para poder transportarlo cuando estas compañías hacían las giras y representaban las obras en las playas de las diferentes ciudades. Acá hay otra imagen de lo que era el teatro de la época. Respecto de la iluminación, empiezan a aparecer antorchas de hierro, o de acero, mejor dicho, con aceite. Estas antorchas se utilizaban no solo para la iluminación pública, sino también para la iluminación privada. Había muchas casas que las ponían en sus fachadas para iluminar los accesos. Entonces, haciendo, digamos, una síntesis de los elementos que aparecían en esta época, tenemos, bueno, los pozos de agua, las fuentes para uso humano y animal, los arcos que vimos, el mercado y el teatro efímeros, las vallas y escalinatas. Había muchas escalinatas, incluso muchas de estas fuentes se hacían a veces sobre escalinatas, el uso de pavimentos, de luminarias de aceite.
El baño público es un elemento también de arquitectura efímera. Generalmente los países, digamos, que estaban más al norte de Europa, los países más fríos, donde había comunidades nómades, utilizaban mucho el tema de los baños transportables, porque a veces, digamos, levantaban esos asentamientos y se mudaban hacia lugares más cálidos, de mejores temperaturas, más benévolas, y entonces llevaban consigo este tipo de baños. Las piedras o guardacoches de las que les hablaba en las esquinas, las argollas de hierro de amarre y los bancos adheridos a las fachadas, o sea, los bancos de usos públicos, pero adheridos a las fachadas de edificios privados. Ya posteriormente aparece el jardín o el parque inglés, donde obviamente hay un diseño y una utilización del verde, ¿no? De la vegetación, complementada con una serie de equipamiento que aparece en esta época. Pensemos que primero esto se ve reflejado en los jardines privados, de las grandes residencias, tanto en Inglaterra como en Francia, primero en esas grandes residencias privadas, y posteriormente empiezan a aparecer esos parques o plazas públicas. Generalmente estaban asociadas al descanso y al alimento de los caballos, que se utilizaban para el transporte, o ya sea tirando carros o de manera individual. Aquí aparecen una serie de elementos también muy interesantes, que forman parte del paisajismo de estos parques. Obviamente que los pavimentos se repiten, la diferenciación de áreas, el control, ¿no? y ese diseño en cuanto a la distribución del espacio verde, al conocimiento de lo que eran los distintos tipos de plantas y árboles que había en la época, y una serie de elementos como pérgolas, como balaustradas, que empiezan a sumarse a lo que es el equipamiento urbano, ¿no? en esta época. Esto es Versalles. Bueno, los que estudian arquitectura algo se deben acordar de esto, y si quieren aportar algo, son bienvenidos. Y después, obviamente, llegamos a la modernidad, ¿no? Al París de Haussmann, a la gran ciudad, cuando empiezan a delinearse las avenidas, ¿no? Cuando la vida, digamos, tanto la vida privada como la pública toman mucha importancia, casi igual, y el diseño, obviamente, y el diseño de la ciudad no solo apunta a que eso se refleje en lo privado, sino también en lo público, ¿no? Con grandes paseos, grandes avenidas, grandes bulevares, donde ya aparecen los bancos exentos, por ejemplo, donde continuamos con ese tipo de mobiliarios como pérgolas, como balaustradas, como los bordillos, indicando límites, los pavimentos. Incluso se incorporan ya los bebederos, y en esta época, obviamente que las fuentes pasan a ser únicamente elementos decorativos en este tipo de plazas o parques. Entonces ya no existe más la función de dotar de agua a la población y a los animales,
porque esto ya está superado, ¿no? Incluso en esta época las ciudades ya cuentan con cloacas, cuentan con cierto control de la basura, ¿eh? Aunque el problema de los residuos, obviamente, que lo tenemos hasta ahora, llega hasta nosotros, ¿eh? Y es un tema que todavía cuesta a las administraciones. Obviamente que ya había controles de lo que era el espacio público, ¿eh? Ya en esta época había policía, así que había un control estricto de lo que era lo público y una diferenciación entre el uso del espacio público y del espacio privado. Ya incluso en la ciudad medieval, los papas habían puesto la figura de una especie de prefecto urbano, que era el encargado de controlar que nadie invadiera con construcciones, ya fueran balcones, fueran comercios, incluso hasta para el comercio, para lo que era el comercio ambulante, que no se hiciera uso indebido de lo que era el espacio público. Por supuesto que después el mercado también pasa, deja de ser un elemento efímero, y como en el caso de Florencia, bueno, ya aparece el mercado como un edificio, como el mercado central, en este caso de Florencia, como un edificio de uso público, que contiene los puestos, ¿no? Y dejan de ser esos puestos efímeros callejeros. Entonces aquí encontramos como elementos las fuentes decorativas, las vallas, los pavimentos, las luminarias. Piensen que se utilizaba mucho el hierro, mucho como vimos incluso en ese banco, que es un banco que está tallado en piedra. Continúan las esculturas, las luminarias, los baños públicos, las fuentes pero como bebederos, para el servicio a la población, los bancos exentos, las jardineras o maceteros, que eran otro de los elementos que también están incluidos en estos grandes parques ingleses o franceses, en estas plazas, las pérgolas y las balaustradas. Bueno, fui un poco rápido. Hice una pasada rápida porque se nos fue volando el tiempo. Vamos a dejar de grabar.